Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer cactus de Navidad. El cactus está compuesto de varias piezas de diferentes tamaños. La pieza más larga tiene alrededor de 18 centímetros. El cactus está sujeto a una base. La base está realizada con ganchillo. Y por dentro de cada pieza he puesto un alambre moldeable para poder guardar la forma. Así que materiales que necesitamos son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros y medio, alambre moldeable, aguja y tijeras. Formamos el primer punto, pero dejamos el extremo un poquito largo. Y ahora hacemos 18 puntos de cadeneta. Cortamos un alambre 5 centímetros más largo que la cadeneta. Y ahora en la primera vuelta vamos a cubrir el alambre, lo vamos a llevar junto con la cadeneta y vamos a trabajar esta vuelta en punto bajo. En punto bajo, pero en la parte posterior de la cadeneta. Esta es la parte delantera y esta es la parte trasera. Así que en cada bolita de estas que vemos, vamos a hacer un punto bajo. Antes de empezar, subimos un punto de cadeneta. Ahora colocamos el alambre junto con la cadeneta. Y el primer punto bajo vamos a hacer en la segunda bolita. Y hacemos un punto bajo atravesando el cable, el alambre. Y así continuamos, hacemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta, deberíamos hacer 18 puntos bajos en total. Ahora
damos vuelta a la labor, subimos un punto de cadeneta, empezamos en el segundo punto, el primer punto dejamos sin tejer y en el segundo punto hacemos un punto medio alto, así que echamos una hebra al ganchillo y hacemos un punto medio alto. Ahora hacemos otro punto medio alto y 3 puntos altos. También echamos una hebra, pero para hacer punto alto cerramos primero 2 puntos y 2 puntos. Repetimos. Otro punto alto y un punto alto más. Ahora hacemos 3 puntos de cadeneta y ahora un punto deslizado en el punto alto. Ahora 2 puntos de cadeneta y otro punto deslizado en el mismo sitio donde hemos hecho el último punto alto. Y ahora empezamos el siguiente motivo, hacemos un punto bajo. En el primer motivo hemos empezado con una cadeneta que sustituye el primer punto bajo. Así que ahora empezamos un punto bajo, 2 puntos medio altos, y 3 puntos altos. Tres puntos altos, ahora 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el punto alto. Ahora 2 puntos de cadeneta y otro punto deslizado donde el último punto alto. Y repetimos una vez más el motivo, un punto bajo, 2 puntos medio altos, y 3 puntos altos. Tres puntos altos, 3 puntos de cadeneta, un punto deslizado en el punto alto, 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el mismo sitio donde el último punto alto. Y ahora, sin girar la labor, pasamos al otro lado. Primero hacemos otro punto deslizado por el otro lado del alambre. Y ahora subimos 2 puntos de cadeneta, otros 3 puntos de cadeneta más, y ahora los últimos 3 puntos de cadeneta vamos a cerrar con un punto deslizado en el segundo punto de la cadeneta. Y empezamos con un punto alto en el mismo sitio donde las cadenetas. Hacemos otros 2 puntos altos más.
Estamos haciendo lo mismo que por el otro lado, pero a la inversa. Otro punto alto más, así que en total 3 puntos altos. Ahora un punto medio alto. Otro punto medio alto. Un punto bajo. Y un punto deslizado. 2 puntos de cadeneta. Otros 3 puntos de cadeneta más. Un punto deslizado en la segunda cadeneta. Dejamos 3 cadenetas sin tejer y en la siguiente cadeneta hacemos un punto deslizado. Ahora un punto alto en el mismo sitio donde el punto deslizado. Otro punto alto. Un punto alto más, que son 3 puntos altos seguidos. Un punto medio alto. Otro punto medio alto. Un punto bajo. Y otra vez repetimos, un punto deslizado, 2 puntos de cadeneta, otros 3 puntos de cadeneta más, un punto deslizado en la segunda cadeneta contando desde la base o en la cuarta cadeneta contando desde el ganchillo. Un punto alto en el mismo sitio donde punto deslizado. Otro punto alto en el siguiente punto. Otro punto alto más, 3 puntos altos seguidos. Hemos hecho. Tres puntos altos seguidos. Hemos hecho ahora un punto medio alto. Otro punto medio alto. Y terminamos con un punto bajo. Esta es una de las piezas medianas. Para hacer piezas más grandes, por ejemplo de 5 motivos, hay que empezar siempre con un múltiplo de 6 puntos de cadeneta. Así que aquí, como tiene 3 motivos, hemos empezado con 18 puntos de cadeneta. Y para hacer piezas de diferente longitud hay que empezar siempre con un múltiplo de 6 puntos de cadeneta. Por ejemplo, para las piezas más largas, que tienen 7 motivos, hay que empezar con 42 puntos de cadeneta. Luego hice también piezas de 2 motivos, entonces hay que empezar con 12 puntos de cadeneta, y piezas de 4 motivos, con estos para hacer estos hay que empezar con 24 puntos de cadeneta. De cada tamaño hice 5 piezas. Y luego el cable cortamos siempre alrededor de 5 centímetros más largo que la cadeneta, para que sobresalga un poquito en la parte de arriba donde vamos a colocar las flores, y otra parte tiene que sobresalir un poquito en la parte de abajo para sujetar el cactus a la base. Y aquí cortamos el hilo y cerramos el punto.
Aquí tengo todas las piezas preparadas, entonces tenemos 5 piezas de 7 motivos. Luego otras 5 piezas de 4 motivos. Otras 5 piezas de 3 motivos. Y 5 piezas también de 2 motivos. Ahora vamos a unir las piezas. Vamos a unir las piezas más largas, las de 7 motivos, con las piezas de 3 motivos y con la pieza de 2 motivos. La pieza de 2 motivos vamos a colocarla en la pieza grande entre el cuarto y tercer motivo. Entre el tercer motivo contando desde arriba y el cuarto contando desde el abajo. Pasamos el alambre hacia y ahora con 2 hilos cosemos las 2 piezas para que se queden fijas. Y ahora la pieza de 3 motivos vamos a sujetar un motivo más abajo que la pieza pequeña y la colocamos de la misma manera. Primero pasamos el alambre hacia el lado revés y así se queda un ramito montado. Las piezas de 4 motivos las vamos a colocar junto con las que acabamos de hacer . Y ya tenemos una pieza o un ramito montado. Hacemos igual con los otros 4 que nos quedan. Las piezas de 4 motivos vamos a colocar junto con los ramitos que hemos montado sin coserlos. Los vamos a colocar directamente a la base. Y ahora vamos a poner las flores. Cómo hacer las flores podéis encontrar en el vídeo anterior, en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla. Abrimos un poquito el anillo mágico. Y aquí por el anillo mágico vamos a meter el alambre que nos sobresale de las piezas verdes. Y ahora para sujetarlo vamos a aprovechar el hilo que tenemos del anillo mágico. Enhebramos una aguja, primero cerramos el anillo mágico, tiramos bien de la hebra y ahora con una o dos puntadas sujetamos la flor.
Podemos colocar la cantidad de flores que nos guste, pero aparte de las flores también vamos a poner los capullos. Ahora vamos a ver cómo hacer los capullos. Los capullos más pequeños hacemos de puntos bajos. Primero formamos un anillo mágico. Los extremos podemos dejar un poquito largos. Y desde dentro del anillo mágico hacemos un punto de cadeneta y 4 puntos bajos. Cerramos un poquito el anillo mágico. No lo cerramos de momento de todo, sacamos un poquito el punto. Ahora introducimos ganchillo en el primer punto bajo, cogemos el punto y sin coger la hebra pasamos por el primer punto. Ahora hacemos un punto de cadeneta y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y cerramos el punto, cortamos el hilo, cerramos el punto y cerramos el anillo mágico. Y aquí tenemos el primer capullo. Este es el más pequeñito, hacemos la cantidad que nos guste. Luego el otro, que es un poquito más grande, también empezamos del anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos 2 puntos de cadeneta y ahora vamos a hacer 5 puntos medio altos. Así que echamos una hebra al ganchillo y hacemos 5 puntos medio altos desde dentro del anillo. Dejamos de momento el punto, introducimos ganchillo en el primer punto medio alto y cerramos igual que el capullo de puntos bajos. Ahora hacemos 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el anillo mágico. Cortamos el hilo. Cerramos el punto y cerramos el anillo mágico. Ya tenemos 2 de diferentes tamaños. Vamos a hacer otro un poquito más grande. Empezamos también de anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos 3 puntos de cadeneta y vamos a hacer 5 puntos altos. Echamos una hebra y cerramos los puntos de 2 en 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Otra vez dejamos de momento el punto, introducimos ganchillo en el primer punto alto y formamos y lo cerramos igual que los capullos anteriores. Ahora hacemos 3 puntos de cadeneta
y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Cortamos el hilo y cerramos el punto. Y ahora cerramos el anillo mágico. Vamos a hacer otro un poquito más grande. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto, subimos 4 puntos de cadeneta y ahora vamos a hacer doble punto alto. Echamos 2 hebras al ganchillo y desde dentro del anillo hacemos doble punto alto. Cerramos 2 puntos, 2 y 2. Y repetimos, echamos 2 hebras, 2 puntos y 2 puntos. Y hacemos 5 puntos doble altos. Ya tenemos 2, con este son 3, 4 y 5. Dejamos de momento el punto y formamos otro capullo más igual que los anteriores. Hacemos 4 puntos de cadeneta y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Cerramos el punto, cortamos el hilo y cerramos el punto. Y ahora cerramos el anillo mágico. Estos son los 4 capullos que acabamos de hacer. Podemos hacer la cantidad que nos guste. Y si queremos hacer otro todavía más grande, pues hacemos un punto triple alto. Ahora los vamos a coser al ramito que acabamos de formar del cactus. Y así de esta manera continuamos con todas las piezas, colocamos las flores y los capullos. Y luego vamos a coser el cactus a la base.
Ahora vamos a juntar dos piezas, la pieza más grande, o sea, el ramito que hemos hecho, y la pieza de 4 motivos. Los vamos a juntar por la parte de abajo, por la parte de alambre. Lo podemos hacer con el mismo hilo dando vueltas alrededor del alambre o podemos taparlo con cinta de floristería. Y con el resto de las piezas hacemos lo mismo. Ahora colocamos las piezas con el lado derecho hacia adentro. Y las vamos a atar todas juntas. La parte del cactus ya la tenemos preparada. Ahora vamos a poner el cactus en la base. Para la base hay que preparar una bola del ganchillo. Cómo hacer las bases podéis encontrar en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla. Empezamos como siempre con el anillo mágico, pero el anillo no cerramos de todo, de momento. Por aquí vamos a colocar el cactus. Y tampoco la terminamos, de momento. Así que primero colocamos el cactus. Pasamos todos los tronquitos estos que sobresalen por el anillo mágico hacia adentro. Voy a sacar también los hilos. Y ahora cerramos el anillo mágico todo lo que se pueda. Y aquí abrimos los alambres. Podemos sujetarlos un poquito con alguna puntada o directamente rellenamos la bola. Y ahora ya podemos cerrar la bola. Así que continuamos con la vuelta por donde hemos dejado para cerrar de todo. Y así se queda el cactus terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora. Así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.